Bueno, ahora por favor abran su Biblia en Joel capítulo 2, mientras avanzamos en este libro maravilloso, hacia lo que creo que es quizás el versículo más conocido en todo el libro de Joel. Y también es muy maravilloso, lleno de aliento para el día de hoy. Joel capítulo 2, versículo 25, donde Dios dice que compensará por los años que la langosta ha devorado. Y hoy vamos a contemplar el misterio de una promesa increíble. Y lo describo como un misterio porque restaurar años es obviamente imposible. No se puede hacer. Si pierdes dinero, hay diferentes maneras en que el dinero puede ser restaurado. La propiedad puede ser restaurada. Puedes restaurar un automóvil viejo, puedes restaurar una pintura, puedes restaurar una casa vieja. Las relaciones pueden ser restauradas, el perdón, la reconciliación. ¡Qué maravilloso! Pero hay una cosa que nunca se puede restaurar: el tiempo. El tiempo vuela y no regresa. Los años pasan. Y cualquiera que sea la etapa de tu vida, nunca recuperas estos años. Y aquí encontramos, por eso digo que estamos contemplando un misterio, porque Dios está prometiendo lo imposible. Te restituiré los años que comió la langosta. Ahora, el significado inmediato de esta maravillosa promesa es muy claro. La vez pasada vimos que el pueblo de Dios había sufrido la destrucción completa de toda su cosecha. Había llegado a través de esta invasión de langostas, grandes ejércitos, enjambres de langostas que habían marchado a través de los cultivos hilera por hilera, campo por campo, y habían destruido toda la cosecha del país, no en un año, sino muy probablemente en 4 años consecutivos. Y mientras estos ejércitos de insectos avanzan, simplemente se van multiplicando semana tras semana conforme se mueven. Y con 4 años de cosechas devastadas, la gente de la tierra prometida, el pueblo de Dios, fue puesta de rodillas en más de un sentido. Y leemos en el capítulo 2, versículo 18, que el Señor tuvo celos por su tierra y tuvo piedad, compasión, misericordia de su pueblo. Y Dios dijo: yo les enviaré grano, lo que no habían tenido en 4 años, vino nuevo y aceite, y se saciarán de ello. Y desde el versículo 19 en adelante, vemos que el bien que Dios va a hacer a su pueblo continúa línea tras línea en esta maravillosa promesa. Versículo 20, el enemigo que ha venido del norte, un enemigo que se ha aprovechado de la debilidad del pueblo de Dios y ha invadido a través de las fronteras, ese enemigo va a ser rechazado, va a ser eliminado. Versículo 22, las bestias del campo, vimos eso la semana pasada, sin sustento adecuado, ya no tienen la aflicción que han experimentado porque los pastos de lo que era un desierto han reverdecido. Y en el versículo 23 ven a los hijos de Sión. Ellos también pueden alegrarse. Hay gozo para estos hijos porque la lluvia ha regresado y ahora está nutriendo lo que durante años ha sido tierra muy, muy reseca. Y toda esta línea tras línea de la maravillosa promesa de Dios conduce a su clímax en el versículo 25, que es nuestro enfoque hoy, donde Dios dice: compensaré por los años en que devoraban la langosta. Y lo que esto significaba para esta gente, por supuesto, era que Dios devolvería las cosechas que habían sido destruidas. En los años venideros, Dios dice que iba a dar una abundancia que realmente compensaría todo lo que se había perdido. El versículo 24 dice que las eras se llenarán de grano y las tinajas rebosarán de vino nuevo y de aceite virgen. Y versículo 26, no comerán solo lo necesario, sino tendrán mucho que comer, dice Dios. Y se saciarán. Así que esta es una promesa maravillosa y tal como se aplica específicamente a esta gente, significa años de cosechas abundantes que seguirán a estos 4 años de completa desolación.
a causa de la langosta. Te devolveré los años que han comido las langostas. Pero Dios ha puesto esta promesa en la Biblia para nosotros. Todo lo que se ha preservado en la Biblia no es simplemente para las personas a quienes se les habló por primera vez, sino que si está en la Biblia, Dios lo ha puesto en la Biblia para nosotros. Así que la pregunta que tenemos que hacernos al llegar a esta gran promesa es, ¿cómo se ven los años de langostas para nosotros? ¿Y cómo puede Dios restaurar los años que las langostas han comido para nosotros? Permítanme sugerirles que los años de langostas, los años desperdiciados, los años perdidos, los años que no pueden recuperar y que les causan dolor, vienen en muchas variedades. Permítanme sugerirles algunas para que sintonicemos nuestra mente con lo maravilloso que realmente es esta promesa. Los años que han comido las langostas son ciertamente años infructuosos. Eso sería un buen lugar para empezar. Piensen en esta gente. Durante los años que las langostas habían devorado, se dedicó mucho trabajo arduo al cultivo de los campos. Los agricultores habían plantado semillas, habían cultivado cosechas y habían levantado lo que parecía ser una gran cosecha, brotes verdes saliendo de la tierra. Laboran, trabajan día tras día y semana tras semana. Y luego, cuando nos acercamos a la cosecha, ¿qué sucede? Las langostas llegan y arrasan con todo. Y eso deja al agricultor diciendo, ahora todo este trabajo que he hecho, he estado trabajando en esto toda la temporada. Día tras día, trabajo extenuante que he invertido. ¿Y qué he obtenido de ello? Absolutamente nada. Las langostas se han llevado todo. Y algunos de ustedes saben cómo es eso en los negocios. Un emprendimiento fallido. Una mala inversión. Una política equivocada. Y todo el esfuerzo que has estado poniendo día tras día y semana tras semana y mes tras mes y quizás año tras año, y pensaste que iba a llevar algo muy, muy maravilloso, y a lo que ha llevado ha sido a una enorme decepción. Y dices, ahora, los años que se comieron las langostas, ¿qué ha resultado? De todo mi esfuerzo. Y después de todo ese trabajo, ¿cómo terminé? Con solo esto. ¿Te ha pasado? En segundo lugar, los años de langosta pueden ser años dolorosos. Años de tristeza, años de sufrimiento. Estoy pensando en personas que han perdido a un ser querido y tenías planes para el futuro. Lo tenías planeado en tu mente, cómo iban a ser estos próximos años. Esperabas que estos años estuvieran llenos, pero ahora toda tu vida ha cambiado y te encuentras temiendo que puedan estar muy vacíos. Estoy pensando en personas mientras he orado por la congregación, justo en el proceso de preparación. Y toda una gama de diferentes situaciones de la vida vienen rápidamente a la mente. Personas que experimentan una enfermedad grave, una condición severa que afecta al cuerpo o tal vez a la mente. Y siempre habías pensado en términos de lo que te gustaría hacer y lo que serías capaz de hacer, etc. Pero entonces, con esta condición, ha hecho que tus años sean diferentes de lo que cuando eras joven habías esperado o deseado. Puede suceder temprano en la vida. Pasas a la escuela secundaria, pasas a la universidad y tal vez lo que te emociona es que vas a estar en un equipo de algún deporte y luego tienes una lesión que te deja fuera durante toda la temporada y te encuentras diciendo, bueno, nunca voy a tener mi tercer año universitario o lo que sea. Otra vez, se acabó, simplemente lo perdí. El año que se comió la langosta ya se fue. Y tienes que encontrar una manera de vivir con eso. Y es una decepción enorme, porque tenías tanto guardado en tu mente y tantas esperanzas puestas en eso. Los años de langosta pueden ser años egoístas. Hay variedades muy diferentes,
pero las langostas vienen en distintas formas. Aquí hay una historia que se ha repetido miles de veces. Permíteme describir a una persona. Esta es una imagen compuesta. Simplemente voy a usar el nombre Jim. Y Jim ha hecho un compromiso con Cristo, pero nunca ha sido tan profundo. Tiene fe en Jesús, pero su fe en Jesús es como una rebanada del gran pastel de su vida. Es una vida ocupada y está llena de todas las cosas que Jim quiere perseguir. Entonces un día Dios toma control de Jim y Jim despierta espiritualmente. Y mira su vida durante estos últimos años y dice, todo esto ha sido acerca de mí. Y ahora que ha despertado, comienza a ver a otras personas en la iglesia y lo que están haciendo y cómo están sirviendo y cómo se están sacrificando por amor al Señor Jesucristo. Y dice, ¿pero qué he estado haciendo? ¿Me he estado haciendo llamar cristiano? Pero no ha habido profundidad, no ha habido realidad, no ha habido gran sustancia de esto en mi vida. ¿Cómo pude haber sido tan superficial por tanto tiempo? ¿Qué ha resultado de todos estos años que se comieron las langostas? Llega a un nuevo lugar en su vida. Dice, realmente quiero ser importante para Jesucristo. Quiero vivir como una persona que está llena del Espíritu Santo. Quiero ser alguien que ahora va a marcar una diferencia en el mundo. Pero las langostas se han comido la mitad de los años de mi vida. Los años de langosta pueden ser años sin amor. Una división, llega a una familia, hay una separación de un ser querido, los años se pierden, los niños crecen y lo que podría haber sido ya no puede ser. Algunos de ustedes saben lo que es soportar un matrimonio en el que el amor ha estado apagándose durante muchos años. Ven a una pareja que está realmente enamorada y dicen, ay, ¿cómo me encantaría tener eso? O no han conocido a la persona que en su corazón habían esperado conocer. Y sienten que los años pasan y la vida sigue adelante. Y eso les pesa. Los años de langosta pueden ser años de rebeldía. Tal vez usted ha sido como el hijo pródigo, la hija pródiga. Creció con muchas bendiciones, pero en su corazón descubrió que mientras crecía había un instinto de rebelarse. No entendía completamente este instinto de rebeldía, pero se entregó a él. Lo que descubrió cuando se lanzó cada vez más a una vida que era lo opuesto de lo que sabía que era correcto, pensó que le traería placer, pero cada vez más, a medida que avanzó por ese camino, descubrió que le estaba causando dolor. Y ahora mira hacia atrás a esos años que ha gastado y los recuerda con pesar y son en su mente años que la langosta ha devorado. Para otros entre nosotros, que seguimos un camino piadoso, pero la vida simplemente no ha resultado como esperábamos. Y lamentamos algunas de nuestras decisiones. No fueron decisiones pecaminosas, fueron solo elecciones sobre qué perseguir. Los años de langosta pueden ser simplemente años mal encaminados. Ya sabes, el sendero que elegiste, la carrera con la que terminaste después de elegir un camino particular. Quizás fue en la universidad o lo que fuera. Y lo que descubriste fue que te llevó hacia lo que cada vez más sentías que era un callejón sin salida. Diste un paso, luego te encontraste en un lugar donde simplemente no encajabas. Y miras tu vida y te preguntas, ¿cómo terminé aquí? Y si tan solo hubiera tomado una decisión diferente, podría haber estado en un sendero diferente, pero ya he avanzado demasiado. Y las opciones parecen ser mucho menores. Y te encuentras cada vez más diciendo, si tan solo, si tan solo, si tan solo. Si tan solo hubiera aprovechado esa oportunidad, si tan solo no hubiera dado ese paso, o hubiera dado ese paso. Pero el momento ha pasado, se ha ido.
Y no puedes regresar a eso. Y te quedas con una profunda sensación de haber vivido años de langostas. Todos los años sin Cristo son años de langosta. Todos los años sin Cristo son años de langosta. Esto vale la pena considerarlo para cualquiera que aún no se haya comprometido de todo corazón con Jesucristo. Si le preguntas a cualquier persona, y te lo garantizo, pregúntale a alguien que se hizo cristiano más tarde en la vida, te dirá que hubiera deseado haber sido cristiano antes. Se lo garantizo. Nunca he conocido a una persona que deseara haberse convertido al cristianismo más tarde. Simplemente no sucede. ¿Cuántas tonterías habría evitado si hubiera llegado a Cristo antes? ¿Cuánto más bien se podría haber hecho si eso hubiera ocurrido? Hay muchas maneras en las que llegamos a sentir que los años se han perdido, que los años están pasando, que la vida está avanzando, que se han perdido oportunidades y no las podemos recuperar. Y cuando te das cuenta de que estas cosas, de diferentes maneras, son las realidades de la vida para distintas personas en toda nuestra congregación, comprendes lo asombrosa que es esta promesa cuando Dios dice: yo restauraré los años que se comió la langosta. Quiero contemplar el asombroso misterio de esa promesa. Ahora, dos preguntas muy sencillas. Aquí está la primera. ¿A quién se le da esta promesa? ¿Para quién es? Se les da a personas específicas. Quien quiera que sean, quiero estar entre ellas porque esta es una gran promesa. Y la segunda pregunta es, ¿cómo puede esta promesa posiblemente cumplirse? No se puede tener el tiempo de vuelta. Entonces, ¿de qué manera puede Dios restaurar los años que se comieron las langostas? Ahora, la pregunta de ¿a quién se le da esta promesa? Se responde en el versículo 19 y anteriores. Observen que el versículo 19 nos dice que el Señor respondió y que todo lo que sigue después del versículo 19, incluyendo la gran promesa que estamos examinando, es la respuesta de Dios. Y es la respuesta de Dios a una oración particular. Y esa oración particular está en el versículo 17. Entonces, ¿qué pidieron estas personas que resultó en esta maravillosa respuesta? Y son dos cosas las que pidieron. Observen primero que la promesa de años restaurados se da a personas que sienten su necesidad de la misericordia de Dios. Versículo 17, estas personas a quienes se les ha dado esta maravillosa promesa han estado orando esto: perdona, oh Señor, a tu pueblo y no entregues tu heredad al oprobio. Perdona a tu pueblo. Ten piedad, compasión. Aquí están estas personas y son conscientes de que han sido puestas bajo la disciplina de Dios y han sentido su necesidad de misericordia. Perdona a tu pueblo. Amigos, ustedes no pueden orar esa oración como cristianos. Perdona a tu pueblo, sin que su mente vaya inevitablemente a Romanos capítulo 8 y versículo 32, donde se nos dice que Dios no escatimó a su Hijo único y unigénito. La misericordia de Dios que vino a ellos y viene a nosotros nos llega por esta razón. Nosotros somos perdonados porque Cristo fue entregado. Y aquí está nuestra confianza al pedir la misericordia de Dios. Dios promete todo este bien a aquellos que conocen y sienten su necesidad de su misericordia. Y aquí está nuestra confianza al acudir a Él buscando misericordia. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él, con Cristo, todas las cosas? Vienes en tu necesidad con un sentido de tu dependencia de Dios,
simplemente para sobrevivir lo que estás atravesando, y puedes tener confianza aquí que Él no escatimó a su propio Hijo. Por eso te perdonará y puedes orar eso con confianza. Él lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también juntamente con Él todas las cosas? La promesa de años restaurados se da a las personas que sienten su necesidad de misericordia y se da a las personas que desean, versículo 17, que el nombre de Dios sea honrado. Observen lo que están orando ahí. Están presentando una razón ante Dios. Están presentando un argumento ante Dios. Están presentando un caso ante Dios. Y este es el caso. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Es una forma muy poderosa de orar, por cierto. Las personas a quienes se les da esta promesa son personas que se preocupan por el nombre de Dios, se preocupan por el honor de Dios, se preocupan por la reputación de Dios en el mundo y vienen y oran y dicen, ahora Dios, los incrédulos, la gente está observando. Y cuando ven que le llega aflicción a un hijo de Dios, lo usan para hablar en contra de tu nombre. ¿Ves el punto de esta oración? Señor, tu nombre está en juego aquí, tu reputación está en juego aquí. Te pedimos que nos perdones, que nos mires con misericordia y que lo hagas por amor a tu nombre. Me pregunta cómo terminas tus oraciones. Utilizo varias maneras diferentes de referirme siempre a Jesús. Al final de mis oraciones, digo, en el nombre de Jesús. Cuando oraba por primera vez siendo niño, siempre solía decir, por amor de Jesús. Amén. Y tal vez termines tus oraciones de esa manera. Es una muy buena manera de terminar las oraciones. Por amor de Jesús. Ahora, eso no solo es una forma de cerrar una oración. Eso es en realidad presentar un caso ante Dios. Como un abogado podría presentar un caso ante un juez en un tribunal. Señor, te pido estas cosas por amor a tu Hijo. Él derramó su sangre para redimir a un pueblo. Y yo soy una de esas personas. Ahora escucha mi oración, no por causa mía, sino por causa de Él. Y así aquí están estas personas en el versículo 17, han escuchado el llamado a la oración y han estado de rodillas y han venido ante el Señor con humildad y están muy conscientes de su propia necesidad de la misericordia de Dios y están muy preocupados por el honor del nombre de Dios. Y el versículo 19 dice que Dios les respondió. Y cuando Dios responde, Él derrama esta bendición que culmina en nuestro versículo 25 y les dice a estas personas, restauraré los años que devoró la langosta. Así que quiero ser alguien que siempre esté consciente de mi necesidad de la misericordia de Dios y siempre comprometido con el honor del nombre de Dios. Y quiero ser alguien que ore en esa dirección y ore desde esa perspectiva. A esta persona se le da la promesa. Y entonces aquí está la otra pregunta. Solo quiero, para responderla de la manera más simple y breve que pueda, preguntar, ¿cómo puede Dios hacer esto? ¿Cómo puede Dios hacer lo que es humanamente imposible y restaurar los años que devoró la langosta? Permítanme sugerir esto primero, que Dios puede restaurar los años perdidos profundizando nuestra comunión con Jesucristo. Observen el versículo 27. Las personas que habían experimentado la pérdida de los años de la langosta aquí tienen la promesa especial de que van a experimentar la presencia del Señor en medio de ellos, en medio de Israel. Sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Y a estas personas que han soportado tanto, se les da esta maravillosa promesa restauradora que van a conocer una comunión con el Señor que han buscado, que es mayor que cualquier cosa que hayan conocido antes en sus vidas
religiosas. ¿Recuerdan cómo los evangelios nos cuentan la historia de una mujer que había vivido una vida especialmente pecaminosa y ella vino a Jesús y derramó ungüento sobre sus pies? Cristo la había liberado de algunos terribles poderes tenebrosos que la habían atado y ahora su amor por Cristo era mayor que cualquier otro amor que jamás había conocido en su vida. Y ella entra en una casa donde Jesús estaba comiendo con un grupo de profesionales exitosos que les va muy bien y se arrodilla a los pies de Jesús y lo adora. Cristo había perdonado los pecados de sus años de langosta. Y porque sabía que Cristo le había perdonado mucho, amaba mucho. Lo extraordinario es que la gente de la casa se sintió avergonzada por la extravagancia de su adoración y de su devoción. Aquí está la ironía. Estaba disfrutando de comunión con Cristo alrededor de la mesa. Pero esta mujer que está adorando a sus pies disfruta de una comunión mucho más profunda, de la que cualquiera de estos fariseos podría haber llegado a imaginar. Cristo puede restaurar los años perdidos profundizando tu comunión con Él. ¿Por qué no habrías de pedírselo? ¿Por qué no pedírselo? Cuando por cualquier razón tienes la sensación de que los años están pasando y la vida, las oportunidades están desvaneciendo y no estás donde pensabas que estarías o donde habrías esperado estar en tu relación con el Señor, ¿por qué no habrías de pedirle eso? Dile: Señor, he pasado demasiados años alejado de ti. O tal vez dirás hoy: Señor, he pasado demasiados años sin ti. Ahora llena mi corazón con un nuevo amor y una nueva gratitud hacia Jesucristo. Que la pérdida de estos años haga que mi amor por Jesucristo sea mayor, más fuerte, más brillante de lo que hubiera sido de otra manera. Restáurame los años que se comió la langosta. ¿Y hay otra manera en que Dios puede restaurar los años perdidos? Puede hacerlo multiplicando tu fruto. Esto es tremendamente alentador. Recuerda la cosecha de esta gente. Habían sido devastados durante 4 años. Todo este trabajo sin obtener mucho de él. Y entonces cuando Dios restaura los años que se comió la langosta para esta gente, ¿qué sucede? Tienen estas cosechas extraordinarias. Estoy meditando sobre esto y pienso: oh, una cosecha extraordinaria. Eso me hizo pensar en la parábola del sembrador de Jesús. Y recuerden que al final de la parábola del sembrador, Jesús habla de una cosecha que podría ser de 30, 60 o 100 por 1. Ahora, hermanos, hay una enorme diferencia entre estos tres. 3 años al 100 por 1 equivale a 10 años al 30 por 1. Restaurando los años. Ahora, ¿por qué no habríamos de pedirle esto? Señor, la langosta se ha comido demasiados años de nuestras vidas. Nos has llamado como tus discípulos a llevar fruto que permanezca. Han pasado demasiados años infructuosos. Ahora, Señor, te pedimos, danos algunos años ahora en los que habrá más fruto duradero que en todos nuestros años de pequeña cosecha. ¿Por qué no le pediríamos eso a Dios? Spurgeon dijo que Dios puede hacer más en un año o en un día de lo que todos nosotros podemos hacer en toda una vida. Me encanta. Y alentando a los predicadores dice esto: un sermón predicado en el poder del Espíritu Santo valdrá más que 10,000 predicados sin él. Y luego, ampliando su alcance, dice esto: si vas a tu clase de escuela dominical, él está hablando a quienes enseñan a los niños pequeños, si vas a tu clase de escuela dominical con una unción divina que reposa sobre ti, habrá más niños llevados a Cristo por un poco de tu enseñanza viva y amorosa que los que jamás habrían sido alcanzados por años enteros de tu charla carente de espiritualidad. Así, Dios puede, al dotarnos de mayor poder y encendernos con mayor celo, restaurarnos los años que se comió la
langosta. Eso es maravillosamente alentador. ¿Por qué estos próximos años no habrían de ser los más fructíferos de tu vida, de la mía y de la nuestra? ¿Por qué no habríamos de pedirle eso a Dios? Espero que en tu corazón estés diciendo ahora mismo, eso es lo que quiero. Y Dios puede traer ganancias a largo plazo de las pérdidas a corto plazo. Pedro lo expresa de esta manera. Dice que tu fe va a ser probada, pero Dios va a demostrar que es genuina, y eso significa que redundará en alabanza, gloria y honor cuando Jesucristo sea revelado. Lo que más glorificará a Cristo por toda la eternidad en tu vida será el poder con el cual Él ha sostenido tu fe a través de los años y experiencias más difíciles de tu vida. Lo último que simplemente quiero decir es esto. Pensando en los años que se comió la langosta, años que han sido arrebatados, mi mente se dirigió a algo que Isaías dijo sobre Jesús. ¿Recuerdas que Isaías dice de Cristo que fue cortado de la tierra de los vivientes? Aquí está Jesús. Él está en la flor de la vida. 3 años de ministerio, 33 años de edad. Uno pensaría que un hombre que inicia una nueva empresa a los 33 años tiene todo por delante. Isaías dice, no, fue cortado. La razón por la que fue cortado fue que vino bajo el juicio de Dios, no por sus propios pecados, porque no tenía ninguno, sino por los pecados de otros. Por mis pecados y por los tuyos. Nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras tristezas fueron puestas sobre Él. Nuestro juicio cayó sobre Él. Nuestras langostas se enjambraron sobre Él en la cruz. Y el tierno retoño de Dios que brota de la tierra es como Isaías describe que Jesús fue cortado. Cortado. Y al tercer día, el Hijo de Dios resucita de entre los muertos en el poder de una vida eterna. Y se te ofrece y te dice hoy lo que nadie más jamás podrá decirte. Restauraré los años que la langosta ha devorado. Padre, haz tu obra restauradora y haznos el tipo de personas en quienes esto se cumple. Por amor a tu nombre oramos. Amén. Gracias por ver este mensaje de Abre la Biblia con el pastor Colin Smith, parte de la serie titulada Restaurados, disponible en abrelabiblia.org. Para más enseñanza bíblica, visita abrelabiblia.org y descubre libros gratuitos, podcasts y otros recursos para fortalecer tu fe.